Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien, que esta situación del confinamiento que estamos viviendo actualmente no sea muy complicada para todos vosotros. Ya parece que le estamos viendo el final ahí al túnel y bueno, vamos a ver si lo hacemos todo bien, si estamos aceptando un poco la situación y todo lo que se nos viene encima. Y entonces, pues eso, os voy a pedir que tengáis paciencia y como yo sé que estáis algunos deseando verme, que me lo habéis expresado por correo electrónico, pues dije, bueno, voy a ofrecerle a los muchachos la posibilidad de que me vean, interactúen con los sistemas electrónicos y en Internet y, bueno, pues os explique algunos de los temas que me parecen interesantes y que nosotros deberíamos, bueno, de haber asumido a lo largo del curso. Yo lo que voy a hacer es este vídeo ofreceroslo para completar el temario o para redondear el temario, pero ya veréis que todo esto lo hemos visto a lo largo del curso, ¿vale? El tema que hoy voy a proponeros de reflexión, que no sé si terminaré solamente en un YouTube, sino que haremos varias partes, presumo que será así para que no sea demasiado pesado, es la Biblia. Ya sabéis que nos hemos dedicado a esto durante todo lo que llevamos de curso, la primera y en la segunda evaluación, ¿vale? Pero yo voy a tratar de eso, de concretar el temario. Mirad, ahí aparece en la primera diapositiva lo que significaría el libro, la Biblia, ¿no? Bueno, pues lo primero que os voy a explicar es el significado del término, cuántos libros integran la colección, qué es eso del canon y los libros apócrifos, la lengua utilizada y la composición de los libros, cómo leer correctamente la Biblia y el autor de la Biblia y los géneros. Veis que es bastante contenido y bueno, pues vamos a empezar pues diciendo efectivamente qué es lo que es la Biblia. Ahí tenéis, yo este PowerPoint os lo voy a ofrecer también colgado en el Google Drive para que tengáis acceso a él. Está hecho de retazos de algunas cosas que están publicadas en Internet y otras que son mías, ¿vale? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir de la Biblia es que la Biblia es un libro. Bueno, en realidad no es un libro, ahí lo veis, está muy bien el gráfico, es un conjunto de libros. Una biblioteca, podríamos decir nosotros, aunque vosotros no estáis habituados a entrar en la biblioteca. Antes, cuando nosotros éramos pequeños, lo que hacíamos era ir a la biblioteca del instituto, a las bibliotecas públicas, municipales, y allí nos enfrascábamos en el trabajo. Era un silencio absoluto el que había en las bibliotecas. Hoy ya no, hoy entra uno en la biblioteca y parece que aquello es una sala de juego. Esperadme que voy a quitar una cosa de aquí que me está resultando difícil para poder hablar con vosotros. Así, ya está mejor. Mira, eso, una biblioteca es un conjunto, un lugar donde hay muchos libros. Podríamos decir que la Biblia es un estante enorme que está lleno de pequeños libros. Algunos son libros más voluminosos, esos que tarda mucho en leerse, y otros son, bueno, pues como un recetario, un libro muy pequeñito que se lee uno en un cuartillo de hora, ¿vale? Son un montón de libros en los que nosotros nos encontramos muchas cosas. Hay personas que piensan que cuando abren la Biblia se encuentran una novela, como una novela de Agatha Christie, o de Conan Doyle, o de El Señor de los Anillos. No, eso no es lo que nosotros nos encontramos. Nosotros encontramos un montón de libros que son distintos entre sí. Hay libros que tienen una cierta coherencia, que tienen una hilazón, y hay otros libros que están puestos ahí. Tú dices, bueno, ¿y esto por qué viene aquí? Bueno, pues porque es un conjunto de libros que nosotros hemos puesto en uno solo. Es un compendio de libros, muchos libros. Y esos libros están divididos en dos grandes estantes, en dos grandes anaqueles, uno que es el Antiguo Testamento y otro que es el Nuevo Testamento. La palabra testamento y la palabra Biblia son palabras prestadas, no son nuestras, vienen de otro idioma. Biblia significa los libros, ¿vale? Del griego. Pero nosotros, bueno, pues lo hemos hecho ya una palabra nuestra, pero que vosotros sepáis que cuando decís Biblia estáis diciendo los libros. ¿Qué libros? Bueno, pues nosotros le hemos puesto una cosa más, los libros sagrados, la Sagrada Biblia, ¿vale? La Santa Biblia, los libros santos. Y la palabra evangelio también, testamento también es una palabra prestada. Testamento viene de una palabra hebrea, berit,
que en realidad no significa, nosotros la traduciríamos hoy realmente por testamento, la traduciríamos por alianza. Antigua alianza, nueva alianza. La antigua alianza que hizo Dios, a quien los judíos llaman Yahvé, o Elohim, o el Señor, nosotros, Dios hizo con el pueblo de Israel a lo largo de la historia, una, y la otra sería la de el Nuevo Testamento, la alianza que Dios Padre hizo con la humanidad a través de Jesús, ¿vale? Esos son los dos grandes bloques que nosotros nos encontramos. En el bloque del Antiguo Testamento, a su vez, hay un montón de libros, y en el bloque del Nuevo Testamento, a su vez, hay un montón de libros, muchos menos. Si nosotros cogemos el bloque del Antiguo Testamento, ahí lo tenéis perfectamente visto, el bloque del Antiguo Testamento es mucho más voluminoso, mucho más grande, porque recoge muchos siglos de tradición judía en la que el judío ha ido viendo cómo Dios actúa, ha ido expresando esa unión con Dios, y son muchos siglos de historia. En el fondo, el Nuevo Testamento son unos poquitos años, desde la muerte de Jesús, que no se escribe nada, hasta que se empieza a escribir, pasan una serie de años, 10, 15 años, hasta el final del último libro, en torno al año 100, pues ahí tenemos una serie de años en los que se escribe. Eso es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son siglos de historia, ¿vale? Bueno, pues mirad, nosotros, los cristianos, no somos una religión que parta de cero, sino que nosotros tenemos una tradición, porque Jesús fue un judío que leyó las escrituras judías. Ahí las tenéis, ¿vale? Esta sería la Biblia judía y esta sería la Biblia cristiana. La Biblia judía está compuesta también de grandes libros, de grandes bloques de libros. El primer grupo de libros, que es la Torá, el segundo grupo de libros, que son los Nevi'im, y el tercer grupo de libros, que son los Ketubim. Eso ya lo hemos visto en clase. Torá, Nevi'im, Ketubim. Con la primera palabra de cada uno de esos bloques de libros tenemos el nombre de la Biblia para los judíos, que se llama Tanakh, ¿vale? O Tenach, la llaman algunos. Bueno, T-N-K. Y con ellos compartimos la gran parte de los libros del Antiguo Testamento. No todos, ¿eh? Nosotros tenemos algunos que ellos no tienen y ellos tienen algunos que nosotros no tenemos, ¿vale? Ahí lo tenéis, pero fundamentalmente son libros que nosotros cogemos de la tradición del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo cogemos porque Jesús fue un judío educado en esa tradición judía y Dios fue revelándose al pueblo de Israel a través de esa tradición judía. Nosotros no nos quedamos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solo, gran parte del Antiguo Testamento para los judíos. Nosotros tenemos una cosa nueva que es el Nuevo Testamento, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. ¿Cómo nosotros hemos dicho que estos libros son los que valen y cuáles son los que no valen? ¿Por qué cogemos estos libros y no otros libros? Eso se llama el canon oficial de los libros. Los judíos tuvieron su forma de elaborar ese canon y nosotros, apoyándonos en los judíos y además en los nuestros, pues hicimos el número de los libros que nosotros consideramos que son los tela marinera, los que nosotros nos tenemos que creer, porque hay otros muchos libros que se escribieron posteriormente o paralelamente, pero que no forman parte de nuestra tradición, se llaman los evangelios apócrifos. Hay gente que le da mucha importancia a los evangelios apócrifos, pero bueno, eso hay que saberlos leer, ¿eh? Los evangelios apócrifos, bueno, pues son un conjunto de escritos que estaban ahí, pero que no coinciden con nuestra tradición, porque exponen cosas sobre Jesús o sobre el judaísmo que a nosotros no nos parecen bien, porque contradicen frontalmente la imagen que nosotros tenemos de Jesús, ¿vale? Los judíos, ya os he dicho, que hicieron un proceso muy largo para decir, mira, estos son los libros en los que nosotros creemos que Dios ha ido diciéndose a lo largo de la historia. Eso lo hicieron, se llama la Biblia de los 70, la Septuaginta, porque lo hicieron, bueno, entre comillas, 70 sabios, en fin, en el año 70. Nosotros, esos libros que los judíos dijeron, oye, estos son los que valen, nos quedamos con ellos.
Después se escribieron los libros del Nuevo Testamento de una manera muy dispar, ¿vale? Empezaron a escribirse primero como cartas, después como la tradición de lo que los discípulos habían escrito, pero así un poco rápido, después lo pusieron, le dieron un poco más de forma, aparecieron otras cartas distintas, en fin, se hicieron de distintas maneras. Y llegó un momento en el que los cristianos dijeron que de todo este conjunto de libros que hay aquí, ¿cuáles son los que nos valen a nosotros? ¿Cuáles son los verdaderos? Entonces tuvieron que hacer un concilio, se reunieron y dijeron, pues mira, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Con criterios, claro, no porque le daba la gana, porque le caía bien, no, sino con criterios, porque ellos habían recibido una tradición de Jesús que hablaba de una forma de ver Jesús la realidad, de incorporarse a la historia, de hablar con los discípulos, y otros que no. Pues, por ejemplo, yo lo he relatado en alguna ocasión en uno de los evangelios apócrifos, pues aparece que Jesús, pues para entretenerse de niño, hacía palomitas de barro, y entonces le soplaba y las palomitas salían volando. Ahí tenía un Jesús milagrero pana. O esa vez que una niña pasa con un cántaro en la cabeza de agua y le dice el niño Jesús, niña, dame de beber. Y entonces la niña no le dio de beber y le dijo, que te parta un rayo. Y ¡bum! Y lo partió un rayo. Eso del Evangelio apócrifo, obviamente, para nosotros no tiene ninguna validez. Hay otros muchos libros que se escribieron muy tarde, ¿eh? Eso también lo tenéis que saber. O sea, que se escribieron no solamente en el siglo I, sino en el siglo II, el III, incluso en el IV. Y entonces la gente decía, esto también vale. Bueno, pero hombre, 300 años después, ¿me vas a decir a mí tú que eso vale? Bueno, eso era un poquito dudoso, pero bueno, están ahí. Entonces, pues la tradición, la Iglesia, que es sabia en esto y que tenía gente muy entendida, digo, no, estos son los que valen y estos son los que no valen. Bueno, ¿cuáles son las lenguas en las que está escrita la Biblia? Cuando vosotros cogéis la Biblia, muchas veces decís, vamos, yo no me estoy enterando de lo que pone aquí, qué lenguaje más raro, más rebuscado. Oye, pero si además yo he leído esto bueno, esto tiene una razón. Claro, nosotros tenemos en cuenta que el Antiguo Testamento es la tradición de un pueblo que habla un idioma distinto del nuestro. Ellos hablan el arameo o el hebreo. Cuando se empiezan a escribir estos textos, se empiezan a escribir en estas lenguas, que no son lenguas que tengan que ver con nosotros. Y ojo, porque esto es muy importante. La lengua me hace pensar también de una manera distinta, ¿eh? No, la lengua no es cualquier cosa. Con el lenguaje yo construyo también la forma de pensar. Entonces ellos, los arameos, escribían fijaros la diferencia, que ellos escribían sin vocales, o sea, solamente con consonantes. Una palabra escrita de una determinada manera podía significar, según el contexto, una cosa o la otra. Fijaos la complicación. Bueno, esto, que se escribe en hebreo o en arameo, después se va traduciendo a los idiomas. En la última gran traducción de la Biblia es al griego, que era el idioma universal, como os podéis imaginar. Estamos hablando ya del siglo II, primero antes de Cristo, sobre todo el siglo I, al griego, que es la gran traducción que nosotros tenemos. Hicieron un esfuerzo por vaciar lo que estaba escrito en hebreo para escribirlo en griego, ¿vale? Bueno, y después, cuando pasa mucho tiempo, la Iglesia lo traduce, como el griego cae en desuso, lo traduce al latín. Entonces ya tenemos hebreo, griego, latín. Y bueno, ahí tenemos una Biblia que estuvo circulando durante mucho tiempo, ¿vale? Esta traducción. Hay un momento en el que la gente que no entiende el latín necesita que se traduzca la Biblia a las lenguas vernáculas, las que nosotros hablamos. Y entonces esto es otro proceso de traducción. O sea que cuando nosotros cogemos la Biblia, estamos leyendo un texto que ha sido traducido, en nuestro caso, del español primero el latín, el griego y el hebreo. Fijaos, hay una frase que dice traductore, traditore, el que traduce traiciona, porque es muy difícil a veces vaciar un contenido de un lenguaje a otro lenguaje distinto y que no pierda consistencia, que no pierda densidad, que no pierda intencionalidad, que esté dicho tal cual se quiere decir. Eso lo sabemos nosotros muchas veces en nuestro idioma también. Cuando tratamos de traducir del español al inglés una expresión oral que nosotros utilizamos y que no la encontramos, estoy hasta la punta del pelo de ti. Eso no se puede traducir al inglés así tal cual. Tendrás que traducirlo
dinámicamente, tendrás que traducirlo en la intencionalidad, pero literalmente es imposible. Bueno, pues esto nos pasa con la Biblia, esto nos puede pasar a nosotros con la Biblia. Es muy importante que nosotros sepamos que nos encontramos enfrente de un texto que puede tener distintas formas de ser traducido. Por eso también muchas veces nosotros leemos un texto de la Biblia y cogemos otra Biblia y leemos el mismo texto y dice, oye, pero si parece que no es igual, si es igual, lo han traducido personas distintas, tratando de adecuar el sentido más concreto a lo que nosotros estamos leyendo ahora. Por eso es muy importante escoger la Biblia que yo voy a leer, porque cualquier Biblia no me sirve a mí para enterarme de lo que se está diciendo, ¿vale? Bueno, otra cosa importante con respecto a la Biblia, estamos en los preámbulos, es cómo se hace la escritura de la Biblia, porque hay gente tonta para todo, hay más tonto que botellines, hay gente que dice, la Biblia es mentira porque un tío se inventó eso, se puso a escribir, sí, hombre, ¿qué te has creído tú eso? Anda que no era costoso antes escribir, que no es como ahora, que tú tienes un papel, un bolígrafo en cualquier sitio, escribes, y no lo arrugas y lo tiras ahí. Antes te iba a permitir tú eso. La escritura era muy costosa, se escribía en pergamino o se escribía en papiro, se escribía con una pluma, con una escritura que se llamaba la escritura uncial, que era muy grande, era como dibujar, o sea, era terrible, la tinta habría que prepararla, eran tintas naturales, el pergamino se podía echar a perder, en fin, era enormemente complicado, no se escribía de la misma manera. Entonces, la Biblia no es un libro que se escribió de una tacá, me pongo y ahora lo escribo todo. No. ¿Y si la Biblia se la ha inventado alguien? Esa tontería que pregunta mucha gente. ¿La Biblia cómo se lo ha inventado una persona? Te voy a decir cómo se escribió la Biblia. Mira, los pueblos judíos que empezaron a tener la experiencia de Dios en su vida no escribían porque eran pueblos nómadas. ¿Cómo van a escribir? ¿Que se van a llevar a la biblioteca en el camello? No, hombre, no escribían. ¿Y entonces qué hacían? Bueno, pues lo que hacían era que estaba lo que se llamaba la tradición oral. Tenían una memoria apabullante, no como la que tenemos nosotros ahora, que no nos sabemos ni el número de teléfono móvil de papá o de mamá. Que va, esta gente tenía una memoria apabullante, porque era lo único que tenía. La biblioteca estaba aquí dentro. Entonces ellos tenían relatos que contaban la experiencia del pueblo de Israel y se lo contaban pues al calor de la lumbre, mientras que estaban charlando por la noche y se contaban las historias. Eso se llama la tradición oral. También tenemos nosotros la idea de que el pueblo de Israel era un pueblo que iba todo junto a todos los lados. Venga, todo el mundo junto. No, tampoco. El pueblo de Israel era un montón de tribus distintas que vivían en lugares distintos. Luego tenemos tradiciones orales distintas. Tú te sientas al fuego de la lumbre con tu tribu y le cuentas la historia de lo que le pasó a tu padre Abraham, y otra tribu distinta se sienta en otra lumbre distinta a cientos de kilómetros para contar la misma historia. Claro, cuando esto tiene que juntarse, tenemos nosotros muchas veces tradiciones distintas. Eso te pasa a ti. Tú le dices a tu padre, cuéntame la historia del abuelo. Y ahora a lo mejor tu primo, que le ha dicho lo mismo a su padre, tiene cosas de la historia del abuelo que son distintas, a veces son coincidentes o pueden ser incluso contradictorias. Esto pasa en la tradición oral. Entonces nosotros tenemos la primera gran tradición, que es la tradición oral, y el pueblo de Israel llega un momento en el que se hace un pueblo sedentario y culto, probablemente en torno al reinado de David y de Salomón, lo hemos visto, en torno a ese reinado, dice, Quillo, nosotros que ya somos un pueblo así potentón, que tenemos dinero, que tenemos una frontera, que tenemos un rey, ¿por qué no hacemos una corte de intelectuales que pongan por escrito la tradición? Y entonces esta gente empieza, los escribas, los que escriben, se ponen a escribir y dicen, ostras, tío, ¿y ahora qué tradición cojo yo? Porque aquí hay esto, fíjate que, oye, qué lindo, mira qué interesante esto que pone aquí, uy, qué bien escrito, oye, mira, pues esta también, pero esto contradice. Se encuentran con que todas estas tradiciones tienen que irlas construyendo. Hacen primero un relato, después otro relato, después otro relato, y entonces la tradición escrita es una tradición compleja que va
convergiendo un montón de textos que una serie de personas han ido escribiendo a lo largo del tiempo y que llega un momento determinado que dice, Guillo, vamos a darle un cuerpo a todo esto. Y al darle el cuerpo a todo eso, esas tradiciones se cruzan, se repiten. Por eso muchas veces, te encuentras tú en la Biblia un texto que se repite varias veces. ¿Y por qué lo repite? Bueno, pues porque hay tradiciones que van escribiendo. El tío que compila los textos no quiere quitar uno, lo superpone. Mira, hay una cosa muy interesante que la gente normalmente no se ha dado cuenta de eso. En el libro del Génesis hay 2 relatos de la creación del mundo y nosotros creemos que es uno solo. Pues no, señor, son 2. Y el tío que coge los 2 relatos dice, ¿cuál pongo, este o este? Pues no, son los 2 bonitos, lo pone uno detrás del otro. Leedlo con atención. El Génesis, en los primeros capítulos, os daréis cuenta de que hay 2 relatos distintos. Bueno, pues esta tradición escrita es la tradición que se hace en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, pues igual. Cuando Jesús empezaba a hablar, la gente decía, qué bien habla. Pero ellos no estaban allí con una grabadora, maestro, habla, repite lo que no me he enterado, no. O no estaban copiando como en clase, lo puedes repetir que no me he enterado en el Sermón del Monte. Bienaventurado, lo puedes repetir que no. No. Memoria. Estaban escuchando y se le quedaba en la memoria. Hombre, tampoco en el Sermón del Monte, ya lo hemos dicho, fue uno detrás de otro. Jesús iba diciendo en un sitio, bienaventurados los pobres de espíritu, por el santo. Y al día siguiente, a los 3 días, a la semana, bienaventurados. Y entonces el tío que escribe dice, tío, esto qué bonito, lo vamos a poner por escrito. Pero eso se hace después. Primero la tradición oral. Jesús muere, los discípulos empiezan a hablar entre ellos, oye, mira lo que decía Jesús, no sé cuánto, no sé qué, que te parece interesante. Lo mismo, en las casas repetían la enseñanza de Jesús, pues Jesús dijo, no sé cuánto, Jesús, y entonces un tío dijo, ¿y si esto lo vamos perdiendo? ¿Por qué no hacemos así una cosa rápida y escribimos así como los apuntes? Venga, rápido. Y escribieron un documento que ha desaparecido, que se llama el documento Q, y que nosotros ya no tenemos constancia de eso. Bueno, pues este documento, que es un documento escrito así rápido sobre dichos y hechos de Jesús, está en la base de los evangelios. Después la comunidad de Marcos dice, ostras, tío, esto deberíamos de ponerlo nosotros por escrito, pero ya de una manera ordenada, y escribe su evangelio. Empezando por atrás, empezando por el final, por la muerte y resurrección de Jesús, pero después rellenando todo lo demás. Y esa es la comunidad de Marcos. La comunidad de Mateo, que era otro, oye, ¿por qué no escribimos nosotros? Aquí faltan cosas, pues nosotros tenemos, y entonces escribieron. Bueno, pues los evangelios se escriben así. Después, en medio, hubo un señor que se dedicó a escribir mucho, que se llamaba Pablo y que escribió un montón de cartas. El tío estaba aburrido, no es que estaba aburrido, es que tenía mucha experiencia que transmitir y escribía cartas. Escribía cartas a las comunidades que había formado, a un discípulo suyo que tenía que darle algunas noticias y algunos consejos. Después hay otros libros, hay un poco extraños, el libro del Apocalipsis, que es un libro ahí que parece que Juan estaba viendo una película de ciencia ficción y entonces escribe sobre una cosa que le estaba pasando a la comunidad, pero Juan, que es un tío listísimo, dice, esto lo voy a hacer para que no se enteren los que nos están persiguiendo lo que nos está pasando. Es un libro, el libro de la consolación, el libro del Apocalipsis, que le habla a la comunidad cristiana, le da ánimos ante una persecución terrible. Bueno, estos son, podríamos decir, las grandes cosas que os aporto con respecto a cómo se escribieron los libros. Bueno, esto lo hemos visto, por ejemplo, en los vídeos de la Biblia, que yo os recomiendo que veáis, porque bueno, son un documental interesante que algunas cosas las traduce, otras no. Hay muchos libros sobre acontecimientos de la Biblia, fundamentalmente, por ejemplo, con respecto al Éxodo, Moisés, una película antiquísima, El Príncipe de Egipto, esta que hemos visto nosotros, ¿cómo se llama?, de héroes, de dioses y héroes, ¿no?, de dioses y reyes. Bueno, películas en las que se expresa esto que yo quiero decir ahora. Hay un riesgo a la hora de leer la Biblia y es entenderla de manera literal, ¿vale? Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Si vosotros decís, para expresar que estáis enamorados, que tenéis mariposas en el estómago,
Y ahora viene un cirujano, abre el estómago y ve que no tenéis mariposa, dice, este tío es un mentiroso porque lo que está diciendo no es verdad. Hombre, no. Vamos a ver, yo no te estoy queriendo decir que tengo mariposa en el estómago, hijo mío de mi alma, yo te estoy queriendo decir otra cosa. Estoy utilizando un género, una fórmula literaria para expresar la vivencia interior. ¡Me tenéis frito! Eso que estos vuestros padres os estarán diciendo ahora por activa y por pasiva. ¡Me tenéis frito! Bueno, pues me tenéis frito, tú no le puedes decir a tu padre, papá, eso es mentira, porque tu padre entonces te da una tanda de palo. No es que estés frito, hijo mío de mi alma. No es que estés frito. Lo que está queriéndote decir es, mira, que haz el favor de no dar tanto la lata porque ha llegado ya hasta las últimas consecuencias de la paciencia que tengo yo contigo. Bueno, pues esta fórmula también se emplea muchas veces en la Biblia. Hay dentro de la Biblia géneros literarios que nos hablan de una manera y hay géneros literarios que nos hablan de otra. Hay poesía, hay un poema precioso de amor, hay historia, hay narraciones como historias noveladas que quieren dar una enseñanza. Es que hay muchísimos géneros. Entonces, ojo a la hora de leer la Biblia, porque hay elementos que son históricos y otros que no son históricos, ¿vale? Bueno, pero entonces, ¿quién es el que escribe la Biblia? ¿La Biblia quién la escribe? Pues mira, la Biblia la escriben los hombres. No puede ser de otra manera. Oye, ¿qué pasa? ¿Que Dios le está dictando lo que tiene que poner? No. Fijaos, porque la Biblia es un libro religioso. ¿Y qué hace el hombre que escribe la Biblia con sus recursos humanos, con sus capacidades, utilizando lo que sabe? Él interpreta la realidad de lo que está sucediendo a la luz de la fe y la pone por escrito. Es decir, Dios está actuando a través del pueblo de Israel en la historia y yo lo tengo que ver. De tal manera que la experiencia de la escritura de la Biblia es una experiencia interior, es una experiencia espiritual, es algo que se somete al discernimiento, a la capacidad de ver por dentro lo que está sucediendo por fuera. Y esto no es fácil, esto para nosotros ahora es muy difícil. Nosotros podemos vivir las cosas sin darnos cuenta de que tienen una coherencia. Los judíos en el Antiguo Testamento, los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, se dieron cuenta de que todo estaba detrás de todo esto, había alguien importante, estaba Dios. Y entonces eso era tan importante para ellos que eran capaces de interpretarlo. Hay muchos momentos que esto ha quedado fuera. O sea que de lo que nosotros tenemos es el discernimiento último, la filtración última que se ha hecho sobre los acontecimientos en los que el pueblo de Israel, los autores que lo escribieron del pueblo de Israel, los discípulos, vieron que Dios estaba interviniendo y que era exactamente así. Es un filtro muy pequeño en el que pasa solamente lo que está muy puro. Dios es el que está detrás, Dios es el que impulsa la historia, Dios es el que inspira a la persona, pero la persona es la que escribe. Y por eso tenemos esos géneros literarios y ya con esto vamos acabando. Ahí los tenéis. Pues mirad, hay historia, hay lírica, hay sabiduría, hay un montón de cosas. Os lo dejo ahí para que lo leáis. Fijaos, por ejemplo, hay un libro de refranero. El refranero no es nuevo, son los sapienciales. Ellos tenían dicho como nosotros, no por mucho madrugar amanece más temprano. Imagínate que tú coges todos los refranes y los pones uno detrás de otro. Ese es el libro de la sabiduría, eso es el libro de los proverbios. Imagínate que tú le escribes una poesía, ya no se escribe poesía, antes se escribían poesías a la novia, tú te enamorabas y lo primero que hacía era escribir una poesía o decirle una que te aprendía, porque claro, había gente muy torpe que no sabía escribir poesía. Bueno, pues hay libros de poesía, hay poemas dedicados a Dios. Poemas bellísimos que han pasado a lo largo de la historia. Hay momentos en los que efectivamente se escribe historia y estaba gobernando esto y pasó esto y tuvo esta batalla y no sé cuánto, no sé qué. Eso también forma parte de la Biblia. Hay multitud de géneros literarios. Es tan rico y tan variado que nosotros no nos lo podemos ni imaginar. Por ejemplo, hay
el libro profético. Esto es una cosa muy específica del pueblo de Israel. Los profetas no son los que adivinan. Haz de profeta, adivina. No, que no es que no es un mago, que no es alguien que saca, que lee la mente. No, un profeta es alguien que está leyendo la historia desde Dios y está diciendo, por aquí no vamos bien, me parece que os estáis equivocando y nos van a venir desgracias sobre esto. Los libros proféticos son libros preciosos, de una literatura, alguna de ellas acabada y bellísima. Hay otras que son libros muy duros porque anda que no le dan, por ejemplo, los profetas a los reyes, a los políticos, a los gobernantes, al pueblo de Israel, le cantan las verdades del barquero y le pasa lo que le pasa a todos los profetas, que se lo terminan cargando. Jesús fue un profeta, pobrecito mío, por eso se lo cargan. Bueno, pues ahí está el número de los libros que aparece, que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, simplemente para que lo sepáis. Esto es una cuestión de contabilidad y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Ya os iré dando la segunda parte de la Biblia para que no se os haga muy pesado. Chicos, dadle al like, por favor, y suscribíos a mi canal porque os prometo más.